Gracias al Señor. Nosotros abrimos Biblia en ese libro tan hermoso de 31 capítulos que nos da consejos sabios para la vida, consejos sabios para la vida. Me refiero al libro de Proverbios. ¿Cuánta sabiduría hay en ese libro? De hecho, es un libro diseñado desde el inicio, se nos presenta, su autor habla de su propósito y un propósito es ayudarnos a ser sabios para la vida cotidiana, pero sabios para el Señor. Vamos al capítulo 25, versículo 28. Proverbios 25, 28, por favor. Y bueno, usted me acompañará a leerlo en voz alta si me ayuda, porque es una declaración breve, sencilla, contundente. Los proverbios fueron escritos para que en una primera lectura inmediatamente recibamos algún beneficio, algún impacto, algún conocimiento, y claro, mientras más se reflexiona y aplica a la vida, más riqueza se obtiene. Pero de entrada, este versículo creo que comunica la idea con la cual nos quiere impactar el autor. ¿Están listos ahí? ¿Sí? ¿Lo podemos leer en voz alta? Muy bien. Adelante. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Lo leemos nuevamente? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. He titulado el mensaje de hoy, Dominio o demonio propio. Dominio o demonio propio. Padre, necesitamos de tu palabra, la que nos instruye, nos alienta, equipa, corrige. Haz tu voluntad entre nosotros. Espíritu Santo, enséñanos tu palabra. Y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tuviste oportunidad de venir domingos pasados o seguir la transmisión, terminamos una serie basada en 2 de Pedro, capítulo 1. Y yo animarte a que un libro tan corto, tan pequeño, pero tan rico, lo estés leyendo durante los días que se medita. Bueno, terminamos la serie con un tema. La fe no debe ir sola, la fe debe ir acompañada. Y bueno, recordarte que hay otras 7 cualidades que deben acompañar a la fe: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Claro que ameritaría cada una de ellas una reflexión más profunda, pero me llamó la atención una de estas virtudes que aparece en otras listas de virtudes en la Biblia, y me refiero al dominio propio. Observé que para practicar las virtudes cristianas, todas están conectadas con el dominio propio, y para ejercerlas, tales virtudes de Cristo en nosotros demandan que tengamos dominio propio. Alcanzar, mantener todo lo que es valioso en la vida, eso es sencillo de entenderlo, de reconocerlo. El bienestar emocional, la salud física, las buenas relaciones, la economía, en todo, mis hermanos, se requiere dominio propio, sobre todo para brillar para Cristo. Brillar para Cristo demanda que tengamos dominio sobre nosotros. Bueno, mire, hasta para venir a la iglesia se requiere dominio propio. Como aquel hijo que le dice a mamá: mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y la mamá le dice: bueno, es normal que a veces no tengamos ganas de ir a la iglesia. Y el hijo le dice: entonces ¿puedo hoy no asistir? No, si vas a ir, solo que esta vez sin ganas. Así es, se requiere dominio propio a veces hasta para ir a la iglesia. Hermanos, reconozcámoslo, vivimos en un mundo que nos bombardea con ideas como estas: si lo sientes, hazlo; si lo quieres, tómalo; si te enoja, grita, reclama, ataca. Y es que la cultura por todos lados nos impulsa a eso justamente, a ser impulsivos, a la gratificación inmediata. Vivimos, mis hermanos, tiempos donde los algoritmos digitales nos dictan qué pensar, qué sentir, qué hacer. Nos ha tocado un tiempo de desafíos enormes.
Pero la palabra de Dios nos llama a algo radicalmente diferente a lo que el mundo pretende hacer con nosotros. Es decir, dominarnos, manipularnos, conducirnos hacia sus perversos objetivos. Pero la Biblia dice que tú y yo podemos ejercer dominio propio para vivir en el centro de la voluntad de Dios. El dominio propio, yo lo reconozco, no es un tema glamoroso para predicarse. A veces es mejor hablar de la fe, de los milagros, de la sanidad, del amor, ¿no es cierto? Pero, ¿sabes? El dominio propio no es una opción que se nos presenta en la Biblia, es algo vital, esencial, necesario para vivir los propósitos del Señor. El título dominio o demonio propio, créeme que aunque puede sonar chusco, no es broma, no pretendo que lo sea, porque a veces parece que lo que nos domina es un demonio y no el dominio propio. ¿Cuántas heridas se han causado? Relaciones rotas por no poder haberse contenido al hablar. Y ya lanzamos improperios, palabras hirientes que marcan negativamente cualquier relación. Las adicciones, piénselo, ¿cómo iniciaron? ¿Y cómo se mantienen atadas a ellos o atados a ellas? Gastos excesivos que provocan deudas acumuladas por falta de dominio propio. Yo le voy a compartir dos terribles inversiones que mi esposa y yo hicimos a través de los años, ya hace ya tiempo. Pues es que fuimos primero a un lugar muy bonito, una playa, nos la pasamos bien lindo y no falta quien te ofrece un desayuno gratis y una plática, una charla. ¿Que me vive esto? ¿Alguien ha pasado por esto? ¿Sí? Y entonces te pintan las estrellas, las maravillas desde comprar una membresía para que te salga más económico viajar, y todo está diseñado para que compres. ¿Y qué creen que hizo su servidor? Pues compré y me endeudé. Ay, mis hermanos, qué lío estar pagando mes con mes durante años esa membresía. ¿Sabe cuántas veces la he usado? 0. Me ganó el vendedor. Falta de dominio propio. ¿Y qué cree? No lo hice una vez, lo hice 2 veces. Viajo igual a otra playa muy linda con la familia, misma situación, mismas ofertas, escenarios parecidos, y detectó el vendedor que yo era cristiano. Bueno, el vendedor se convirtió en cristiano en ese momento. Y ya, psicólogos, ¿verdad? Y me enganchó con eso. Pues voy a bendecir al hermano. ¿Y qué creen? Que le compro membresía. Y otra deuda de un montón de años. Falta de dominio propio, no hay duda. Mis hermanos, los buenos deseos de crecer, mejorar, como los que hacemos a fin de año, pues quedan solo en eso, en buenos deseos, porque faltó perseverancia, sacrificios, por falta de dominio propio. Hoy hablaré entonces acerca de este tema, 3 aspectos. 1, su importancia en la Biblia. Su importancia en la Biblia. 2, su impacto en la vida. Y 3, cómo practicarlo. Hablando de su importancia en la vida, en Gálatas, texto conocido al cual aludimos con tanta frecuencia, Gálatas capítulo número 5, 22 y 23, encontramos otra lista de virtudes cristianas. Ahora el apóstol Pablo le llama fruto del Espíritu Santo, lo que Dios quiere expresar a través de nosotros, y es de llamar la atención porque yo estoy hablando de la importancia en la Biblia, lo que la Biblia refiere tan importante en el tema del dominio propio. Justo en esta lista de Gálatas capítulo 5, 22, vamos a leerlo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, templanza. Y la templanza es dominio propio. En el original es la misma palabra, ekrateia, que se traduce en algunos versículos como dominio propio, aquí en este particular como templanza. Templanza. Y no es casualidad que termine esa lista, yo le llamo así, con un broche de oro, el dominio propio, porque todas las demás virtudes se practicarán cuando haya justo eso, el dominio de sí. Pablo está tratando el tema de los deseos
justo en esta porción de la Escritura. Vale la pena considerar un instante dónde empieza la idea del fruto del Espíritu. Vayamos a Gálatas capítulo número 5, versículo 17. Porque es ahí donde Pablo empieza hablando de aquello, mis hermanos, que influye tanto en nuestras vidas, que muchas veces se convierte en el conductor, en el rector de lo que hacemos, de lo que somos, los deseos. Y entonces Pablo, Gálatas 5, 16, dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan, ¿qué cosa? Los deseos de su carne. Los deseos fuera de la voluntad de Dios, los deseos, las pasiones, las inclinaciones negativas que deshonran el nombre del Señor. Bueno, el nombre del Señor no sé si puede ser deshonrado, pero que no nos conectan con la voluntad de Dios, y a nosotros sí nos deshonran, a nosotros sí nos hacen mucho daño. Los deseos de la carne. Anden en el Espíritu, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos, el Espíritu y mi carne, se contraponen entre sí para no hacer lo que deseamos, lo que queremos. Es lo que está hablando Pablo, que no seamos víctimas, esclavos de nuestros malos deseos. Más bien estemos sujetos a los buenos y excelentes deseos del Espíritu Santo. Ese es el tema. Y miren, la idea en el contexto cercano del fruto del Espíritu Santo termina la idea central en el versículo 24, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No hay duda entonces que asocia el apóstol Pablo las características del fruto del Espíritu Santo, pero del dominio propio, al dominio de los deseos. Si tenemos dominio propio, entonces habrá el resto del fruto. Si no, ganarán las obras de la carne. ¿Qué es el dominio propio? Lo mencionamos hace 8 días. Ekrateia en el idioma original, vocablo griego. Es tener las riendas de uno mismo. Tener las riendas de uno mismo. Es la capacidad de controlar los propios deseos, los impulsos, emociones, someterlos a la voluntad de Dios y así vivir de acuerdo a los principios bíblicos, a los principios de la Escritura. Recordarle algo básico, pero a veces se nos olvida. O si vienes hoy por primera vez a una reunión de este tipo, o en la transmisión alguien está siguiendo por primera vez un mensaje basado en la Biblia, decirte que los principios bíblicos son principios de vida. Son principios para vivir aquello para lo cual fuimos creados. Así como Dios creó leyes naturales para el bien de la creación y para el bien de nosotros, también el Señor creó leyes espirituales. De la misma manera, para nuestro bien. Para que cuando vivamos conforme a las leyes naturales y a las leyes espirituales, mis hermanos, nos vaya bien. Nos vaya bien. Para eso Dios las creó, para nuestro bien. Es como si tú pusieres un pez a vivir como vive tu gatito, tu mascota. ¿Qué va a pasar con el pez fuera del agua? Se va a morir. El pez fue creado para vivir en el agua y por eso decimos como pez en el agua. Ninguno de nosotros nos atreveríamos, sabríamos las consecuencias de quebrantar leyes naturales. A ver, aventémonos de un 7º piso hacia abajo. No podemos, sabemos que hay una ley natural que se llama ley de la gravedad y la fuerza de la gravedad cuando impactemos en el piso, por supuesto provocará nuestra muerte. Lo mismo pasa con los principios espirituales, lo mismo sucede y más aún con las leyes de Dios, están hechas para nuestro bien. Quebrantarlas produce nuestro mal y finalmente nuestra destrucción. Y eventualmente, si no nos tomamos de Cristo, nuestra destrucción por la eternidad. Así es que el dominio propio es necesario, indispensable, para seguir los principios de la Escritura. Hablando de la importancia que la Biblia le da al dominio propio, hurgando en la Escritura, en que otras partes se alude al mismo, me llamó muchísimo la atención cómo Pablo, mire, acompáñeme a Hechos, capítulo número 24, versículos 24 y 25. Es de llamar la atención lo siguiente, Hechos 24,
24 y 25. Pablo ha sido llevado preso para ser juzgado delante del gobernador de Judea de ese tiempo, el procurador de Judea. Se llamaba Félix. Félix, el dueño de la caricatura Félix el Gato, quizás se inspiró en él. No lo sé. El punto es que está Pablo delante de Félix y su esposa Drusila, y mire, cuando Pablo está hablando de por qué lo han llevado preso ahí y de qué se trata aquello de lo cual le acusan equivocadamente, él dice esto al gobernador, al procurador romano ahí en Judea, versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, me llamó la atención esto, el dominio propio y del juicio venidero. Tres temas importantísimos. Claro, habla de la justicia de Dios, la justicia de los hombres versus la justicia de Dios, sobre todo la justicia en Cristo. Hablar del juicio venidero, un día todos daremos cuenta. Pero mire qué interesante que el apóstol Pablo, en tan importante oportunidad ante una autoridad tan grande, él es movido por el Espíritu Santo para hablar del dominio propio. Mucho por decir en este pasaje, yo solamente le quiero sembrar una primera idea. La Biblia le da mucha importancia a este tema, a este asunto, a esta cualidad, el dominio propio. Pero hablemos de su impacto en la vida, su impacto en la vida. La Biblia nos da una imagen poderosa de lo que es una vida sin dominio propio, pero también lo poderoso que es vivir una vida con dominio propio. Dos versículos, uno que nos presenta como advertencia al no poseer dominio propio y otro que nos anima a tenerlo. Vayamos ahora otra vez a Proverbios 25-28, nuestro texto origen de esta mañana. Pero ahora pongamos por favor allá, mis amigos, hermanos jóvenes de producción, la nueva versión internacional. Si me ayudas con eso, José. Proverbios 25-28, nueva versión internacional. Ayúdeme a leerlo en voz alta. Acompáñeme. Adelante. Como ciudad sin defensas y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Estamos desprotegidos? Mire la comparación tan gráfica. ¿Qué le sucede a una ciudad antigua sin murallas? Queda desprotegida. Y llegarán los enemigos, las fieras salvajes y será derribada. No hay protección. El énfasis pues es falta de dominio propio, es falta de protección. Ahora nos da una imagen positiva en Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. También acompáñenme a leerlo en voz alta. Si ya está en pantalla, por favor, todos adelante. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que tiene dominio propio es conquistador. ¿Lo está observando? Un énfasis negativo en el sentido de si carezco de, estoy desprovisto, estoy desprotegido. Si lo tengo, soy conquistador. Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿no le parece? Ahora me asombra que el escritor de estos versículos es el rey Salomón, de quien la Biblia refiere lo siguiente. Mire, observe, segundo Crónicas 9:26. Segundo Crónicas 9:26. Y acerca de Salomón, el escritor de las dos declaraciones y principios poderosos espirituales que leímos en Proverbios, mire lo que dice la Biblia de Salomón. Segundo de Crónicas 9:26. Y Salomón tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. ¿Qué tuvo Salomón con estos reyes? Dominio. ¿Qué características se requieren para ser un conquistador? ¿No es verdad? Es poderoso tener dominio propio. Él tuvo dominio sobre territorios, sobre reyes, sobre reinos. Pero ¿qué cree mi hermano? Que a la postre Salomón, aunque tuvo dominio sobre reyes, no tuvo dominio sobre sí. Y él mismo fue víctima de romper, de quebrantar el mismo principio que él escribe en Proverbios, que el Espíritu Santo le había revelado. Podemos tener dominio sobre un montón de cosas tú y yo.
Y de hecho las tenemos, por eso quizás hemos avanzado, logrado, consolidado cosas, pero si nos falta el dominio propio para Dios, fallaremos en lo esencial: hacer su voluntad, brillar para su gloria. Y por falta de dominio propio, Salomón, eventualmente usted conoce la historia, fue seducido por cientos de mujeres, se convirtió en un idólatra terrible, cuyo reino a la postre se fragmentó. Vemos tantos grandes hombres en la Escritura, grandes pues por lo que Dios hizo en ellos, a través de ellos, con grandes cualidades, grandes llamados, hombres con grandes dones, pero sin dominio propio. ¿Dónde empieza la tragedia de la historia humana con Adán y Eva? ¿Qué les presentó Satanás? Tentaciones. Fallaron en su dominio propio y fueron en pos de lo que deseaban, su imaginación, sus ojos, su naturaleza humana, y fracasaron. Y mire dónde nos encontramos ahora como humanidad, por el fracaso de Adán y Eva, por falta de dominio propio, y no guardaron la voluntad del Señor, más bien cedieron a sus deseos incitados por Satanás. Pero le quiero dar ejemplos más cercanos en la historia. Dudé de cómo titular el mensaje de hoy, porque cuando fui preparándolo, le confieso, pues llegué a tantos ejemplos de la Escritura y me llamaron la atención de tantos, 3 testimonios del uso, del impacto que tiene el ejercicio o no del dominio propio. Y entonces pensé que a lo mejor un buen título para el mensaje de hoy sería El guapo, el valiente y el fuerte, así como el bueno, el malo y el feo. El guapo, el valiente y el fuerte. Y es que hay un guapo en la Escritura que refiere como el más guapo de todo el reino, que tenía tributos tremendos, era un hombre poderoso en tantas cosas, pero que fracasó cuando su dominio propio menguó. Y me refiero por supuesto al rey Saúl. Mire cómo la Biblia describe al rey Saúl, 1 Samuel 9, 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Este varón sobresaliente tenía un hijo, versículo 2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, joven y guapo. No tiene nada de malo, mis hermanos, que seamos guapos, diga amén. Lo malo es lo que a continuación ocurre con este guapo. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso, era un Adonis que él, de hombros arriba y además altote, así grandote, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. El primer rey de Israel, todo un tipazo, pero fue dotado con el Espíritu Santo para ser rey de Israel. De hecho, aunque hay muchas implicaciones en lo siguiente, es la respuesta de Dios a las oraciones y a las peticiones del pueblo y a las quejas también. Y les da ese rey, un rey extraordinario. Yo creo que Israel se sentía orgulloso de tener un rey así. Y la Biblia refiere en cierto momento de la vida de Samuel que fue lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo en voz alta, pero pasó lo siguiente con Samuel. 1 de Samuel 13, 8 en adelante. Avance ahí unas cuantas páginas en su Biblia. 1 de Samuel 13, 8 en adelante. Estaba Samuel con el ejército delante de enemigos, iban a trabar batalla. El profeta de ese tiempo y líder espiritual de la nación era el profeta Samuel, que de hecho quería mucho y respetaba mucho y amaba a Saúl, el profeta Samuel. Entonces están los dos ejércitos, los filisteos por un lado, los israelitas por el otro, liderados, comandados por Saúl, van a trabar batalla, pero Samuel les dice, tenemos que invocar al Señor, tenemos que pedir a Dios su bendición, para que esta batalla Él la pelee y Él dé la victoria y toda la gloria se la lleve Él. Así es que vamos a ofrecer sacrificios. Él era el profeta y el sacerdote del tiempo, pero no se encontraba en ese momento ahí físicamente Samuel. Y le dice Saúl, espérate tantito, espérame solo 7 días, aguanta.
Y yo voy a llegar y vamos a presentar los sacrificios delante de Dios y vamos a pedir su bendición y su victoria. Ah, muy bien. Vamos a hacerle así. Primero de Samuel, ¿dónde estoy? 13, a partir del 8, sígame con su vista. Y entonces Samuel esperó los 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, se estaba tardando Samuel en llegar. Y el pueblo se le empezó a desertar. Entonces dijo Saúl, ¿saben qué? No llega Samuel, yo voy a hacer el sacrificio. Estaba usurpando indebidamente, falta de temor a Dios, falta de dominio propio. Estaba haciendo un acto, una actividad que solo podían hacer por mandato de Dios los sacerdotes. Él no le importó. Versículo número 9, lo repito. Y entonces Saúl dijo, tráigame holocausto, ofrendas de paz, y él fue el que ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, mire, o sea, al minuto, déjeme exagerar, en un minuto él desobedeció, se rebeló a Dios, hizo cosas terribles. Y al minuto siguiente aparece Samuel. Qué impresionante, ¿no le parece? Uno diría, bueno, si hubiera tardado 7 días más. No, la diferencia lo hizo un minuto. Y no es verdad que así en un minuto tomamos terribles decisiones que pueden marcar el destino. Eso le pasó a Samuel, por falta de dominio propio. ¿Sí me explican esto, mis hermanos? ¿Muy claro? Versículo número 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, a los 7 días, déjenme ilustrarlo así. Hagan de cuenta que Samuel le dijo, miren, nos vemos al 7º día a las 12 horas. ¿Sí? Y no llegó a las 12 horas. Ofrece el holocausto Saúl, pero Samuel llega a las 12:01. ¡Qué terrible! Versículo 11. No es cierto. Sigo el 10, lo repito. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel, apareció el profeta sacerdote. Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, acuérdense, esta iglesia es bilingüe, trilingüe. Hablamos español, inglés. ¿Y cuál es el idioma aquí nativo de la comunidad? Iba a decir yo el totonaca, el mazahua a lo mejor. What have you done? ¿Qué has hecho? Versículo 11. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Los filisteos estaban reunidos ya ahí listos para atacarnos en Micmas. Versículo 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, you are crazy. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Uno diría, híjole, bueno, pues vamos a orar por Saúl, que Dios lo perdone, que le dé otra oportunidad, ¿no es cierto? Pero no fue así. Pues ahora Jehová, quien hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, esa era la voluntad de Dios, fíjese, confirmar el reino de Saúl para siempre. Versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que él sea el príncipe sobre su pueblo, es David, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Le pregunto, ¿tiene consecuencias la falta de dominio sobre nosotros para ajustarnos a hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos? Por supuesto que sí, sin duda alguna. Bueno, él es el guapo. ¿Quién será el valiente? Pues es David.
es David. Y no David Sánchez. Bueno, puede haber un David Sánchez valiente, sin duda, pero es David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios que aquí acabamos de referir. Y entonces David, el jovencito, que también era físicamente muy agradable, mataba leones, osos, cantaba bien bonito, elaboró salmos preciosos que hasta el día de hoy nos bendicen, mató al gigante que había desafiado al ejército de Israel. Sin embargo, segundo de Samuel 11, avance unas páginas en su Biblia. Segundo de Samuel 11, del 1 al 4. ¿Alguien le está ministrando el Señor en esta mañana? ¿Alguien está recibiendo? ¿Sí? No, pastor, solo usted, porque a usted le hace falta dominio propio. Sí, a mí también, pero quizás alguno también acá. Segundo de Samuel 11. Aconteció al año siguiente, ya estamos hablando ahora de David, David es rey. En el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Esto lo digo yo y dígalo usted conmigo también en voz alta. David se quedó en Jerusalén rascándose la panza. Los reyes tenían que salir a la guerra, a comandar su ejército. Y David dijo, soy el rey. El rey tiene derechos y prerrogativas únicas, ¿a poco no? Claro, pues yo soy el rey. Así me dice mi esposa. ¿Qué quiere mi rey? No, hombre, nunca me ha dicho eso, pero bueno, me dice otras cosas también más lindas. Él era el rey, se quedó a descansar. Versículo número 2. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, por eso digo que estaba rascando la panza, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Pues sí, dice un refrán, por eso digo que los mexicanos tenemos algo de hebreos también, ¿verdad? Porque, ¿cómo dice acerca del ocio el dicho mexicano? La ociosidad es la madre de todos los vicios. Pues mira, la ociosidad lo llevó a ver algo que no tenía que ver. Versículo número 3. Envió David a preguntar. ¿Y por qué tenía que preguntar David por esa mujer? Los deseos, mis hermanos, empiezan a operar. Los deseos malos empiezan a hacer prisionero al rey. Y le dijeron, bueno, aquella mujer se llama Betsabé, hija de Eliaim, pero es casada, rey. Pero yo soy el rey. Versículo 4, y envió David mensajeros, y ¿qué hizo David? La tomó, ahora no la tomó del brazo, la tomó para sí, para tener intimidad con esta mujer. Y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y después de ahí usted conoce, espero, la historia. David ahora embaraza a Betsabé, y decía mucho mi pastor, hay muchos pecados que podemos ocultar, pero uno es bien difícil de ocultar: la fornicación, porque eventualmente la fornicación va a producir un embarazo. Y eso le pasó a Betsabé. Luego entonces Betsabé va con el rey y le dice, estoy embarazada. Y David, ¿qué hizo? Fue añadiendo gravedad a su falta de dominio. Y en lugar de arrepentirse y pedir perdón, manda a matar al esposo. Qué tragedia, ¿no le parece? Qué tragedia con el rey David. Otra ilustración del impacto del dominio propio menguado, débil o ausente en la vida de un ser humano, pero de un hijo de Dios. He hablado del guapo, del valiente, y bueno, a lo mejor usted ya adivinó, ya piensa. Cuando dije el fuerte, me refiero al santo de los que van al gym, ¿verdad? O sea, Sansón. Igual, gran llamado, gran unción, grande misión, qué fuerza por el Espíritu Santo, pero tenía una terrible debilidad por las mujeres extranjeras. Y entonces encontramos este episodio en la vida de Sansón, Jueces, capítulo número 16. Jueces 16, del 16 al 21.
Jueces 16, 16 al 21. ¿Sigue acá conmigo? Y bueno, ya Sansón, su última conquista, es una chica de nombre Dalila. El nombre no es feo, Dalila es bonito. De hecho es muy bonito, ¿no le parece? Solo que representa un personaje muy cuestionable en la escritura, Dalila. Bueno, él ya está con Dalila, ha tenido muchas mujeres para este tiempo. Versículo 16, y aconteció que presionándole Dalila cada día a Sansón con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. O sea, el cuchillito de palo, ¿verdad? Cuchillito de palo. La Biblia dice que es mejor vivir allá en un rincón del techo de tu casa que en lugar espacioso con mujer rencillosa. Esto se ha dicho de paso. Le descubrió pues Sansón a Dalila el secreto de su fuerza. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo. Nazareo era un voto que hacían algunos llamados de Dios para cosas particulares. Nazareo, que implicaba entre otras cosas no cortarse el pelo. Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, es decir, si rompiese yo mi voto de nazareo, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Vinieron los enemigos de Sansón, que habían contratado a Dalila, lo encontraron ya debilitado, lo capturan, le quitan los ojos, lo llevan preso, se burlan de él. Y finalmente Sansón decide inmolarse él mismo, rompiendo, ¿verdad?, las columnas de un templo de los filisteos para morir muchos de ellos. Qué terrible esa historia. Yo podría decir que en estas historias vemos cosas comunes, como la impaciencia, la codicia, la pereza, la lujuria, el capricho, la imprudencia, la indiscreción. Todo eso hicieron fracasar a los aludidos. Pero gloria a Dios. ¿Cómo gloria a Dios, pastor? ¿Qué pasó? Sí, porque tú y yo fuimos llamados, salvados, rescatados, redimidos, restaurados por uno que es el ejemplo máximo de dominio sobre sí, de dominio propio. Y tú conoces su nombre y Él es nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en dominio propio, pensemos en Cristo. Sí, en el episodio en el desierto donde le dice a Satanás 3 veces, no, Satanás, no mis deseos, sino los deseos de Dios. Y venció. Pero hay un momento más glorioso, el más, de nuestro conquistador, de nuestro verdadero campeón, cuando estuvo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario no puede haber ejercicio y manifestación más grande de dominio propio que aquella que manifestó nuestro Rey. El momento más difícil, terrible, de dolor, de angustia, Él podía haber tomado la decisión, ahí muere Padre, esto está grueso. No lo hizo, tuvo dominio sobre sí para hacer la voluntad de Dios y rescatarnos, redimirnos a todos aquellos que creemos en Él. Él es nuestro modelo y Él nos llama a ser como Él. Y el Espíritu Santo que dotó de tal poder a nuestro Señor Jesucristo, tú y yo lo tenemos y el Espíritu Santo también habita en nosotros. Y concluyo, pero ¿cómo tener y practicar este dominio propio? Hemos hablado del impacto del dominio propio según las Escrituras, ¿verdad? Cómo la Biblia le da tal relevancia. Ejemplos hay muchísimos, solamente hemos aludido a 3, pero ¿cómo tenerlo y practicarlo? Yo te recomendaría bíblicamente, inspirado por la Escritura, estas cosas. Si quieres anotarlas. Primero, deja de ser tu propio comandante. Ríndete.
al verdadero, al comandante de los ejércitos de Dios y que quiere ser también tu comandante, nuestro comandante. Ríndete a Cristo Jesús. Todos hemos tomado malas decisiones, mis hermanos, eventualmente en la vida. Todos hemos sufrido consecuencias de nuestras malas decisiones y las consecuencias de nuestros muchos fracasos. Todos. Unos de una manera, otros de otra, unos más, otros menos. Sin embargo, justo para esto vino Cristo Jesús, lo vuelvo a decir. Él vino a llamar, salvar, rescatar, restaurar, restituir lo que se había perdido, o sea, a ti y a mí. Así es que yo te animo a que identifiques algún área de tu vida o algunas que parecen esa ciudad sin muros que nos refiere el proverbio que leímos al inicio. Identifica ese tema, este asunto donde tú reconoces tu incapacidad, pero mira, ven a Cristo y de una vez toma una valiente decisión y dice: Señor, no mi dominio, sino tu dominio sobre mí. Confiesa tu incapacidad, pero ve a aquel que es totalmente capaz. Segundo, pide al Espíritu Santo que llene cada rincón de tu vida y produzca en ti el fruto del Espíritu Santo. Señor, nutro mi relación contigo como ese árbol cuyo fruto frondoso es el fruto del Espíritu Santo. El fruto es tuyo, el árbol eres tú. Tú eres el que da vida, pero yo soy el que riego con el agua de la palabra de Dios, que cierro con lágrimas, que riego con lágrimas, las lágrimas que surgen cuando nos postramos en clamor delante del Señor. Y entonces tiene que venir el fruto del Espíritu Santo. Tercero, renueva tu mente con la palabra. No dejes de meditar en la bendita palabra del Señor, porque ella es viva, es eficaz y, por cierto, nos recuerda, ¿verdad?, los ejemplos de los fracasos, como algunos hoy consideramos. Y todos, si lo observaste, los fracasos de quienes fallaron en dominio propio están totalmente conectados a la desobediencia a la palabra de Dios. Todos. Cuando el profeta Natán acusa a David y señala su pecado de adulterio con Betsabé y de homicidio con, olvidé el nombre del esposo de Betsabé, Urías, gracias, dice el profeta Natán: mira, Dios tenía para ti tantas más cosas más gloriosas de las que has recibido de parte de Él, pero ya las cancelaste. Y le dice la razón. Y se lo presenta en forma de pregunta: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Ese es tu problema y es mi problema, mi hermano. Que llegamos a tener en tan poco valor la palabra de Dios. Ahí está el fracaso. Entonces, renueva tu mente constantemente con la palabra del Señor. Cuarto, ante situaciones críticas de tentación, donde tus deseos te quieren llevar a una dirección contraria a lo que tú sabes es la voluntad de Dios, te propongo esta idea simple. ¿Quiero lo bueno, inmediato, que mis deseos me proponen, o quiero ir en pos de lo mejor de Dios para mí? Esto es bien práctico, te lo aseguro. Quinto consejo: practica el dominio propio. Practícalo, ejercítalo. Como los músculos, ¿verdad? Yo elogio tanto a mi esposa. Ella no le gusta, como no está ahorita, está en la cocina ahí preparando lo del talento y todo eso. Me puedo explayar, pero no me vayan a decir, Pero me encanta que tomó la disciplina de ir al gimnasio a las 6 de la mañana. Fíjense nomás, mis hermanos. A las 6 de la mañana, cuando apenas yo me estoy durmiendo. Y le ha cambiado la vida en muchos aspectos. Me encanta ver a mi esposa así de animada, de motivada, de disciplinada. Y lo puede ver, su salud, su fuerza, su fortaleza, muchas cosas muy positivas. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el mérito? Que se levanta temprano, lo que nunca había hecho en toda su vida, levantarse a las 5 de la mañana para ir a hacer ejercicio. Tuvo dominio sobre sí.
Y ahora los resultados son evidentes. ¿Y quién cree que disfruta junto con ella los resultados evidentes en ella? Pues su servidor, mis hermanos. No piense nada raro, ¿eh? Practícalo. Concluyo. Pregunto, ¿tu vida ha sido mejor cuando siempre has hecho lo que te da la gana? Si sí, pues dime cómo le haces. Yo no conozco a nadie que por hacer siempre lo que quiere, ir en pos de sus deseos, le vaya bien. De hecho, pienso que es lo contrario. Recuerda, lo que domina tu voluntad es tu amo. Lo que domina nuestra voluntad es nuestro amo. El dominio propio no es una restricción, es libertad. Ya no tengo tiempo para cerrar esta idea, pero llévatela. Es poderosa. El dominio propio es libertad, no es restricción. Hay una historia bien simpática, es real, hablando de que el dominio propio es libertad. En Bélgica, en el siglo XIII, había dos hermanos que se peleaban el reino. Uno se llamaba Edward y el otro se llamaba Crassus. Crassus en latín significa obeso. Era un hombre con mucho sobrepeso. Se pelean los hermanos por el reino. Gana Edward, pierde Crassus, el obeso. Y decide el hermano Edward no matar a su hermano, que era muy común en aquel tiempo cuando había peleas de esa dimensión, sino que él lo manda a una prisión muy sui generis. Él construye alrededor de Crassus un cuarto con la puerta y ventanas totalmente abiertas. Y le dice, ¿eres libre? Sal cuando quieras. Solo que las dimensiones de ventanas y puertas eran normales, estándar. Crassus no cabía. El hermano bien inteligente todos los días le mandaba ricos y suculentos manjares. Y el hermano por años no pudo salir. La libertad estaba a la puerta. Bastaba con que él tuviera dominio sobre su apetito de comer. El dominio propio es libertad, mis hermanos, sin duda. ¿Qué te he propuesto yo en esta mañana? Concientizarnos de esta virtud indispensable para vivir en el centro de la voluntad de Dios. Desarrollar esta cualidad de carácter poderosa que marca positivamente nuestra vida o negativamente en su ausencia, en su carencia. Tomarnos de Cristo, del Espíritu Santo, que es la fuente del dominio propio, pero disponer nuestra voluntad para que reine sobre nosotros nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien aquí presente que reconozca que es débil, que es frágil en este aspecto de su vida? Vamos a orar. O simplemente alguien influenciado, quiero pensar que así es, por la palabra hoy meditada, reconozca que necesita esta virtud en su vida, porque quiere más de Dios y porque quiere hacer más para Dios. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te bendecimos y te glorificamos en esta hora. Eres bueno, eres maravilloso, eres excelente, Señor. Gracias por tu palabra. Pedimos que esa palabra quede bien impregnada en mente y corazón, Espíritu Santo, y podamos ponerla por obra. Tu palabra, guárdanos, Dios, en ella. Señor Jesús, y si algunos de los presentes tenemos áreas de vida donde reconocemos que cedemos a las seducciones de lo que la Biblia llama carne, a los malos deseos, y peor, sabedores de que van en contra de tu voluntad, Señor, hoy te pedimos nos perdones, perdónanos, pero capacítanos. Danos de tu gracia, danos ese poder.
No es un poder que me lleva a un momento chocoso donde me estoy evitando ciertos placeres. Yo te he dicho que el dominio propio es libertad. El dominio propio te lleva a verdadero deleite, sobre todo en las cosas de Dios, en la vida en general, pero en las cosas de Dios. Danos de tu gracia, Señor. Danos de tu gracia en esta hora. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Ponte de pie.